Un submarino viaja lento por un mar casi congelado. Está dentro de territorio enemigo. Si lo descubren, el capitán pulsará un botón rojo que activará 3 cajas negras llenas de explosivos, colocadas en proa, popa y el centro de la nave. Están buscando un cable por donde pasa información de alto valor militar. Estados Unidos quiere ganar la Guerra Fría, y si para eso es necesario hackear las comunicaciones soviéticas, poniendo en peligro al país, se hará. Año 1947. La Guerra Fría acababa de comenzar. El mundo se había dividido en dos mitades. Por un lado, el capitalismo de Estados Unidos y por otro, el comunismo de la Unión Soviética. Cada potencia veía el sistema del otro como una amenaza para el futuro del mundo. Estados Unidos temía que países de Europa pasaran a ser comunistas y aumentara el poder soviético. Declaró que apoyaría a los países en peligro de caer en el comunismo, y para evitar la expansión soviética se creó la OTAN en 1949. Las tensiones entre los dos países estaban aumentando. Las posibilidades de un ataque eran altas. Nadie sabía cuándo sería o si llegaría a pasar. Solo tenían claro que tendrían que espiar todos los movimientos de los soviéticos. Hasta ahora no había muchas formas de tener controlado al enemigo, pero la Segunda Guerra Mundial dio un paso más en las operaciones especiales de espionaje, los submarinos. Durante la guerra se mejoró mucho la tecnología submarina. Se equiparon submarinos con un sonar básico y un snorkel, el tubo para coger aire de la superficie. No eran gran cosa, pero un buen punto de partida para ir mejorándolos poco a poco. Los soviéticos iban a ser controlados desde el fondo del mar. Estados Unidos tenía la ventaja. Eran los únicos en tener la bomba atómica y misiles capaces de alcanzar cualquier objetivo a 1000 kilómetros de distancia. Esto daba un poco de tranquilidad, ya que si los rusos atacaban, tenían todas las de perder. Estados Unidos, al ir un paso por delante, decidió mejorar sus submarinos. Los submarinos estadounidenses funcionaban con un motor diésel. El motor servía para cargar unas baterías que se activaban cuando el submarino se sumergía bajo el agua. Cuando eso pasaba, el motor diésel se apagaba porque necesitaba oxígeno de la superficie para funcionar. Si querían volver a cargar las baterías, tendrían que salir afuera o sacar el snorkel. Pero hacer todo eso mientras estás espiando al enemigo no es muy sigiloso. Se podría decir que los submarinos diésel eran bastante peligrosos para hacer misiones de espionaje. Aún así, en 1949 uno de ellos salió a ver de lo que era capaz, el USS Cochino. La misión era sencilla. Tenía que escuchar ondas de radio de las bases soviéticas. Debía acercarse lo suficiente para poder coger la señal. Había información de que los soviéticos estaban cerca de conseguir la bomba atómica, así que esa misión era importante. Si sacaban algo de valor, podían saber en qué punto estaban los soviéticos. Pero no fue así. Mientras hacía la operación, una tormenta sorprendió al submarino. Metió agua por el snorkel y prendió fuego a una de las baterías. La tripulación intentó apagarlo. El humo tóxico de la batería quemada corrió por todo el submarino. Salieron a la superficie. Nadie podía acercarse a intentar apagar el incendio. Poco después, Cochino acabó en el fondo del mar. El periódico de la Armada Soviética, Flota Roja, publicó un artículo acusando a Estados Unidos de mandar a Cochino a un entrenamiento sospechoso cerca de aguas soviéticas. Estados Unidos había mostrado una debilidad. Sus submarinos todavía no eran capaces de hacer misiones de espionaje. 9 días después de la pérdida de Cochino, las cosas iban a peor. Un avión espía estadounidense llegó con una mala noticia a la Agencia de Seguridad Nacional. La Unión Soviética había conseguido crear su primera bomba atómica. Habían quedado demostradas dos cosas. 1. Los submarinos diésel no servían para espiar al enemigo, y 2. Escuchar las ondas de radio no daba ningún resultado. Había que dar un cambio radical. Los submarinos tenían que mejorar su tecnología para poder hacer operaciones de alto nivel. Todo llegó cuando la empresa Electric Boat Company cambió el funcionamiento de los submarinos. Había conseguido que un submarino espía pudiera estar todo el tiempo que quisiera bajo el agua. Tenían una fuente de energía que parecía ser inagotable. Habían inventado los motores de propulsión nuclear. Este motor utilizaba un reactor nuclear para calentar el agua del océano y con el vapor mover las hélices. Pero no solo eso, este motor tenía la capacidad de renovar todo el aire del interior del submarino. Para eso se usaba la electrólisis, un proceso químico que divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Esto ya cambiaba las posibilidades de las misiones, y había una misión en especial que le llamaba mucho la atención a James Bradley, el director de guerra submarina. Una misión que literalmente la había imaginado en su cabeza. Se había pasado muchos años estudiando a los soviéticos y sabía que los altos mandos querían información rápida y actualizada. Querían saber lo que pasaba en las principales bases navales en tiempo real, y eso no era posible por radio, porque las conversaciones estaban muy bien cifradas, y el trabajo para descifrar todo era largo. Lo mismo, un mensaje tardaba 24 horas en descifrarse. No porque tardara literalmente eso, sino porque había muchos mensajes y se acumulaban. Bradley estaba seguro de que los soviéticos tenían un método de comunicación más eficaz, algo directo entre una base y otra.
Un cable, eso sería lo más lógico. No estaba seguro de si ese cable realmente existía o era una fantasía suya. Si ese cable era real y Estados Unidos pudiera intervenirlo, sería el golpe de inteligencia más grande de toda la historia. La pregunta más importante era, ¿dónde podría estar ese cable? Bradley sacó un mapa de la Unión Soviética, ubicó las principales bases y dio con un sitio clave, el mar de Okhotsk, un mar cerrado al tráfico marítimo, que estaba controlado solo por la Unión Soviética. Según Bradley, un cable conectaría la base de Petropavlovsk con la de Vilkuchinsk, atravesaría casi toda la península y entraría en el mar para llegar al continente ruso hasta la base de Vladivostok. Y de ahí, toda la información iría directa a Moscú. Tenía sentido poner un cable que conectara las dos bases bajo ese mar. Allí nadie lo vería porque no había tráfico. El mar estaba congelado 9 meses al año y sus aguas eran turbias. Meter un submarino estadounidense allí para pinchar un cable en tiempos de paz era algo demasiado arriesgado. Nadie dentro de la Unión Soviética pensaba que Estados Unidos iba a ir allí y mucho menos que llegaran a encontrar el cable. Estamos hablando de un mar que es casi 3 veces más grande que España. Bradley solo tenía la seguridad de que el cable estaba en ese mar, pero no tenía ni idea de dónde exactamente. Bradley volvió a pensar. Esta vez tenía que dejar atrás todo lo que sabía sobre operaciones especiales y buscar en lo más simple, en los recuerdos de su infancia. Por un momento recordó cuando de niño iba al río Mississippi. Eran los años 30 y muchas tardes le gustaba pasear por allí. Recordó algo clave, unos carteles que avisaban no anclar, cruce de cable. Los rusos habrían hecho exactamente lo mismo. Si había un cable que comunicara las dos bases, ese cable estaría marcado con un cartel. La misión era clara. Hacía falta un submarino equipado con tecnología para trabajar en el fondo del mar y encontrar un cartel de prohibido anclar por cruce de cable. El vehículo perfecto para la misión ya estaba elegido. Años atrás, un visionario de la Marina de Estados Unidos, llamado John Craven, había preparado un submarino para recoger tecnología soviética sumergida. Su idea era coger un submarino más nuevo y equiparlo con todo, pero la Marina no quiso prestar uno de los más nuevos. Así que le dieron un submarino nuclear viejo, feo y lento, con una hidrodinámica malísima, y le costaba alcanzar los 25 km/h, o mejor dicho, 13 nudos. Se llamaba USS Halibut. Craven vio en él algo muy útil, una escotilla de 6 metros de ancho que servía para guardar misiles, pero que también podría usarse para desplegar equipos de espionaje y recuperación. Craven convirtió Halibut en un laboratorio submarino con cámaras, sensores, tecnología de rastreo, una cámara de descompresión para buzos que explicaré más adelante y 2 vehículos submarinos no tripulados. La idea principal del proyecto era que Halibut se usara para buscar y recuperar tecnología soviética en el fondo del mar, pero después acabó sirviendo para más cosas. Antes de mandarlo al taller, dijeron que iban a convertirlo en una nave de investigación oceanográfica. Obviamente, esto era una tapadera para no levantar sospechas. Cuando estaban equipando el Halibut, no se sabía nada de la misión del cable, pero aún así no era bueno que los rusos supieran que se estaba construyendo un submarino espía con alta tecnología. Para la misión del cable necesitaban a Halibut. Este submarino era capaz de quedarse anclado encima de un objetivo. Bradley pensó en la profundidad del cable. Probablemente estaría a más de 100 metros en un mar casi congelado. Hoy en día que un buzo baje a esa profundidad en un mar frío es bastante fácil, pero la tecnología que había en los años 70 no daba para mucho. Cuando un buzo está a más de 100 metros de profundidad, el aire se comprime tanto que una sola bocanada tiene 10 veces la cantidad de oxígeno y nitrógeno de la superficie. En estas concentraciones el oxígeno se vuelve venenoso y el nitrógeno tiene el efecto de una droga, lo que se conoce como narcosis por nitrógeno. Para eso, en la mezcla de gases de los buzos tuvieron que bajar la cantidad de oxígeno y mezclarlo con helio. Esto solo era una parte. Lo más difícil de la misión era la saturación y descompresión de los buzos. Un buzo no puede salir del submarino tan normal y bajar a 120 metros de profundidad, estar varias horas y luego volver a subir como si hubiera paseado por el parque. Si hacían eso, los gases que habían respirado bajo el agua forman burbujas en la sangre y provocan una muerte muy dolorosa. El cuerpo tenía que adaptarse a esa presión y para eso le pusieron al submarino Halibut una cámara de saturación, que sin duda fue la parte más cara del proyecto. En esta cámara los buzos pasaban semanas antes de llegar al lugar de trabajo. Esa cámara iba igualando la presión del fondo del mar, haciendo respirar a los buzos lo mismo que iban a respirar una vez que estuvieran abajo. Así aclimataban el cuerpo a esas condiciones. Cuando acababan, los buzos volvían a la cámara y poco a poco la presión se iba igualando a la normal. El cuerpo soltaba los gases de forma natural sin peligro. Si había complicaciones y los buzos no podían volver a la cámara o su presión cambiaba repentinamente, morían. Con eso, todo lo que hacía falta para intervenir ese cable era por fin posible. La misión comenzó. Le pusieron un nombre en clave: Operación Ivy Bells. Estaba formada por 2 partes. La primera parte de la operación era buscar el cable y saber si por allí pasaba información de valor. La segunda parte era colocar un dispositivo de escucha que grabara todo durante un año. Halibut tendría que ir 2 veces al sitio. La tripulación
estaba de acuerdo, pero había algo que todavía no sabían. En la sala de control del submarino había un botón rojo, un botón que solo el capitán podía pulsar. Ese botón mandaba una señal a 3 cajas negras que estaban colocadas de forma estratégica, una delante, una atrás y una en el medio del submarino. Dentro de ellas había cantidades suficientes de explosivos para hacer desaparecer el submarino en segundos. Si Halibut era descubierto, el capitán pulsaba el botón rojo y todo habría acabado. Nada iba a servir si no encontraban el cable, así que Halibut salió en su primera misión al mar de Okhotsk. Tardó el doble que un submarino normal. Ese submarino no estaba pensado para correr, era un bicho de casi 4.000 toneladas, con equipo de toda clase y un motor de los años 50. El plan era sencillo y a la misma vez casi imposible. Tenían que acercarse a una base enemiga y buscar en las orillas cercanas un cartel en ruso que avisara de un cable. El primer día, nada. El segundo, nada. Y el tercero, nada. La búsqueda se complicaba con la luz del sol. Si un rayo de luz reflejaba en el periscopio del submarino, un avión o un barco soviético podrían verlos. Esa primera parte de la misión era tan secreta que casi nadie de la tripulación sabían que estaban buscando un cable. Le habían dicho que iban a recoger restos de un misil de infrarrojo soviético para reconstruirlo. La tripulación siguió buscando y en el extremo norte del mar allí estaba un cartel con las palabras Neyakor Tedes Kabel, o lo que significa cruce de cable, no anclar. Encontraron el cartel y cerca debía estar el cable. Llegaron hasta él siguiendo pequeñas elevaciones de arena que hacían una línea discontinua. Consiguieron cintas con la información que pasaba por el cable para analizarlas y ver si tenía sentido colocar un dispositivo que estuviera grabando un año entero. La primera parte de la operación Ivy Bells estaba hecha y después el capitán cumplió su palabra. Nada más acabar fueron a buscar los restos del misil soviético y la verdad que los encontraron todos, menos lo que realmente buscaban, el dispositivo infrarrojo del misil. La tripulación estaba convencida de que habían encontrado el cable ruso por casualidad. Al acabar se analizaron las cintas en la NSA. Algo no cuadraba. Muchos de la NSA se miraron porque no se lo podían creer. Todas las grabaciones estaban en ruso. La gran mayoría de las conversaciones entre las bases no estaban codificadas. Los soviéticos confiaban tanto en la seguridad del cable que hablaban en su idioma y no cualquier cosa. Por dentro de ese cable pasaba información militar de alto valor, conversaciones entre la base de submarinos y oficiales de alto nivel. El siguiente paso era pinchar el cable durante un año. Pero hacía falta más tecnología. Colocar un dispositivo que aguante un año entero grabando bajo 120 metros de agua y que se soltara si los soviéticos levantaban el cable era difícil. Para crear la grabadora contactaron con ingenieros expertos en cables submarinos que trabajaban en Bell Laboratories. Solo alguien que conocía los cables podía hacer el dispositivo. Fue un reto, pero se hizo. Crearon un dispositivo que funcionaba por energía nuclear, del tamaño de un autobús y que pesaba 6.000 kilos. Funcionaba de una forma sencilla, solo había que colocarlo encima del cable y sin tener que tocarlo grababa todo por inducción electromagnética. Básicamente cogía las señales eléctricas del cable y las transformaba en sonido. Esa información era guardada en unas cintas que iban cambiándose por otras cada cierto tiempo. Parecía que iba a funcionar. Cargaron el dispositivo de escucha en el Halibut y salieron hacia Okhotsk el 4 de agosto de 1972. Esta vez la tripulación sí sabía que iban cargados de explosivos. Si algo sale mal, todos morirían. Nadie daría explicaciones y Estados Unidos jamás reconocería que un submarino de su flota había estado allí. Por el camino, un ruido llegó de la parte de atrás. El submarino se frenó. Las hélices no se movían. El corazón de los tripulantes se quedó casi tan congelado como las aguas de alrededor. Si Halibut no podía moverse, morirían. Ningún equipo de rescate iría a buscarlos. Fueron al motor a ver qué había pasado. El embrague del submarino había explotado. El motor estaba haciendo ahora el doble de ruido de lo normal y ya de por sí Halibut era ruidoso. Si alguien descubría que había un submarino espía en aguas soviéticas, tendrían que activar los explosivos. Un hombre tuvo una idea. Había que hacer presión para que el eje de las hélices se quedara en su sitio. Cogió unos cables metálicos para sujetar estructuras. Los usó para sujetar el eje en la posición que debía estar y con un gato hidráulico presionó el motor contra el eje. El arreglo funcionó, pero ahora el submarino era más ruidoso y menos controlable. La tripulación tenía que ser mucho más precisa para colocar el dispositivo. Llegaron a la zona del cable y el submarino se colocó justo encima. Había que dejar caer poco a poco la grabadora gigante en el sitio correcto. Y mientras los buzos trabajaban en la instalación, una tormenta puso en peligro la operación. La corriente movía a Halibut de arriba abajo. Dieron la orden de lanzar las pesadas anclas al fondo. Parecía que estaba sujeto, pero no. El agua tiraba del submarino y luego lo bajaba. El medidor de tensión del ancla iba de 50.000 libras a cero. De ahí a 20.000, luego a 50.000 y otra vez a cero. Todo eso en segundos.
En uno de esos cambios bruscos, el submarino se estrelló contra el suelo, partiendo las dos anclas de acero. Ya no había anclaje y Halibut empezó a subir. Si salían a la superficie, serían descubiertos. El capitán dio la orden: inúndenlo. Halibut abrió sus válvulas y llenó sus tanques de agua en segundos. El submarino se había estabilizado. Los buzos consiguieron entrar, pero Halibut no volvería a servir para misiones de espionaje. Había quedado para el desguace. La operación Ivy Bells estaba completada. Cada cierto tiempo un submarino iba por las cintas y colocaba otras. Cuando llegaban las cintas llenas de información, se analizaban en la NSA. Estados Unidos ahora estaba por delante. Cada paso de los rusos ya lo conocían con antelación. Consiguieron saber información importante de las operaciones submarinas soviéticas. Llegaron a saber que los rusos tenían problemas de mantenimiento que dejaban a los submarinos sin funcionar, además de conocer fallos en los Yankees, los submarinos más peligrosos de la Unión Soviética. Esos fallos hacían ruidos que servían para poder identificarlos y mejorar el sistema de seguridad SOSUS. SOSUS era como una alarma. Estaba formado por dispositivos de escucha submarina en las costas de Estados Unidos. Si detectaba un submarino o barco enemigo, avisaba. Con las conversaciones del cable, también averiguaron qué submarinos iban a mandar los rusos a las costas estadounidenses. Además de información de logística, decisiones de comando y quejas del personal que trabajaba en las bases, y estos usaban la línea para criticar a sus jefes, incluso algunos usaban el cable para hacer llamadas a su familia. Habían hackeado mucha información de valor soviética y querían más. Pincharon otro cable en el mar de Barents, sin la ayuda de Halibut, que ya estaba en el desguace después de su última misión. Y un día, revisando las fotos de un satélite, vieron algo. Varios barcos estaban justo en el punto del dispositivo de escucha en el mar de Ojotsk. La operación Ivy Bells había sido descubierta. Estados Unidos ya había visto cosas raras. A veces aparecían submarinos soviéticos donde habían programado y luego cancelado ejercicios. Había dos respuestas a esto: o había fallado la seguridad de las comunicaciones, o algo peor, había un espía. Los oficiales que sabían sobre las misiones de escucha estaban contados, y se había mantenido la confidencialidad, o por lo menos eso creían. Un oficial de la KGB, la Agencia de Seguridad de la Unión Soviética, desertó a Estados Unidos. Contó que un exanalista de la NSA había contado secretos de operaciones especiales a los rusos. El FBI investigó registros de empleados de la NSA e identificó a un sospechoso: Ronald William Pelton, un analista de la NSA que sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde aprendió ruso. Pelton dejó su trabajo en la NSA en 1979. No tenía dinero y una deuda de más de $60.000. Sin saber cómo iba a conseguir el dinero, llamó a la embajada soviética en Washington. El FBI interceptó la llamada. Tengo algo que me gustaría discutir con ustedes. Creo que les resultará muy interesante. ¿Hay alguna manera de hacerlo con confianza o en privado? Ya veo. Estoy con el gobierno de Estados Unidos. Ah, el gobierno de los Estados Unidos. Tal vez pueda visitarnos. Pero no consiguió saber quién era. Esa llamada la usaron como prueba definitiva para condenar a Pelton. Admitió la traición a Estados Unidos y fue condenado a 3 cadenas perpetuas más 10 años. La KGB llegó a pagar a Pelton unos $35.000 por toda la información. Pelton solo sabía de la intervención del cable de Ojotsk, así que el cable de Barents siguió dando información varios años más. Estados Unidos llegó a conseguir una ventaja clave con estas operaciones. Aprendieron cómo funcionaban los submarinos enemigos y qué movimientos tenían pensado, hasta que la Unión Soviética desapareció en 1991. Mirando atrás y viendo estas operaciones, da mucho que pensar del valor que tenían algunos marineros y los buzos que trabajaban en esas condiciones. Nadie sabía si en alguna misión iban a ser descubiertos y tendrían que autodestruirse. Aún así, todos hacían lo que veían mejor por su país, tanto los estadounidenses como los soviéticos.